En la segunda mitad del siglo XVIII se produjeron transformaciones en Europa y Norteamérica, que modificaron la organización política de los países y las maneras de producir. De modos diferentes afectaron a España y a sus colonias. A principios del siglo XVII, los ingleses fundaron 13 colonias en la costa este de Norteamérica. En 1775 comenzó una guerra entre Inglaterra y sus colonias, porque los colonos se rehusaban a pagar impuestos nuevos. Los colonos consideraban que la corona debía consultarles antes de tomar ese tipo de medidas. Un año más tarde, en 1776, los colonos declararon su independencia de Inglaterra y establecieron un gobierno propio. De este modo, surgió un nuevo país, los Estados Unidos de América. Sin embargo, la guerra continuó hasta el año 1783. Recién, 4 años después, los Estados Unidos pudieron dictar una constitución. Allí se establecía la forma de gobierno republicana y federal. Era republicana porque fijaba la división de poderes. Así, el poder legislativo quedó a cargo del Congreso, el poder ejecutivo en manos del presidente y el poder judicial fue ejercido por diferentes jueces. Era federal porque los estados que componían el país eran autónomos, podían tratar sus asuntos sin intervención del gobierno nacional. Durante el siglo XVIII, Francia era gobernada por una monarquía absoluta. En este sistema, el rey ejercía un poder total sobre el reino. En esa época, la sociedad estaba dividida en estamentos, grupos con derechos y obligaciones diferentes. La nobleza y el clero tenían privilegios, como no pagar impuestos, por ejemplo. El resto de la sociedad, que formaba el tercer estado, tenía más obligaciones y menos derechos. Cuando en 1789 estalló una crisis económica, el rey Luis XVI intentó aumentar los impuestos. Esto produjo la oposición de gran parte de la sociedad. En consecuencia, el 14 de julio de 1789, el pueblo francés inició una revolución en contra de los privilegios de la nobleza y el clero. En los años siguientes, la revolución sancionó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que establecía que todas las personas eran libres e iguales. También afirmaba la soberanía popular, según la cual el origen del poder de las autoridades provenía del pueblo. Finalmente, estableció un gobierno republicano. Francia debió enfrentar a los demás reinos de Europa, que querían evitar que la revolución se propagara en sus países. Hasta mediados del siglo XVIII, la mayoría de la población europea vivía en el campo y se dedicaba a la agricultura. Por entonces, en Inglaterra, se produjeron cambios que modificaron la forma de vivir y de trabajar, la revolución industrial. La base de esos cambios fue la invención de la máquina de vapor. Esta tecnología permitió poner en funcionamiento máquinas que hasta ese momento se movían manualmente. Entonces, fue posible fabricar más productos en menos tiempo y con costos más bajos. Primero, se utilizaron para hacer funcionar máquinas empleadas en la fabricación de telas. Más tarde, comenzaron a construirse barcos de vapor y ferrocarriles. A partir de esta revolución, el trabajo comenzó a realizarse en las fábricas, grandes edificios donde convivían las máquinas y los trabajadores. Las condiciones de trabajo eran muy malas. La jornada laboral duraba más de 12 horas, en un ambiente sin ventilación y con ruidos permanentes. Otra característica de la época es que las empresas muchas veces contrataban a mujeres y niños, a quienes le pagaban salarios inferiores a los que recibían los hombres. Para los trabajadores, la vida en las ciudades era muy dura. Sus viviendas eran precarias y no contaban con servicios básicos, como la provisión de agua potable, por ejemplo.
Además, ya no podían cultivar sus propios alimentos, debían comprarlos con el salario que recibían por su trabajo.